El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya había salido de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tomen asiento, por favor. Quiero comenzar esta mañana, esta reflexión, haciendo la misma pregunta que Jesús le hizo al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 10, versículo 51. Jesús le preguntó a Bartimeo, el ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense que usted tenga a Jesús frente a usted y Él le pregunta, en un momento especial de su vida: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta que usted le daría a Jesús. Yo quiero que piense en ello mientras escucha esta reflexión. ¿Qué probabilidades existen que alguien que no puede ver, en un día cualquiera su vida cambie totalmente? Precisamente ahí donde se sienta a pedir limosna. Ese era el caso del ciego Bartimeo, Marcos 10:46. Sería con seguridad muy poca la probabilidad. Bartimeo era una persona común y corriente, pero tal vez no tanto, ya que hoy estamos y estaremos hablando de él. Tal vez nos identificamos con él, sea algo difícil o sea una situación menor por la cual estemos pasando, o podríamos identificarnos con él no en la misma condición que él, aunque sí lo pensamos un poco, podemos tener mucho en común. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de que probablemente tengamos una desesperada necesidad de cambio en nuestra vida. Y había una realidad en Bartimeo, y era que necesitaba recobrar la vista. Había nacido ciego de nacimiento. ¿Se imagina usted vivir en una condición de gran necesidad? Había nacido ciego de nacimiento. Hay personas que nacen ciegas de nacimiento, otras que pierden la vista en el camino, otras que nacen sordas y no pueden escuchar. Otras nacieron medio sordas y luego a través de una cirugía volvieron a escuchar.
Esta semana yo fui a una de las empresas de aquí de Roatán a pagar por una cuenta de la iglesia. Y ya eran como las 5:30 de la tarde. En esto, la persona que me estaba atendiendo, una mujer, recibió una llamada, probablemente de su esposo, y le dijo: el niño está inquieto. Y esta madre se sintió un poco desesperada. Había una necesidad en ella de poderse ir a su casa lo más pronto que podía, pero estaba conmigo haciendo el recibo para la iglesia. Cuando ya habíamos terminado, yo le pregunté: ¿dónde vive usted? Y me dijo: vivo en Francofla. Si gusta, le ofrezco un raite a su casa y puede estar más temprano ahí con su hijo. Y ella me dijo: se lo agradecería mucho. Me fui al carro, la esperé unos minutos, entró al bus y me dijo: pastor, mi hijo es un milagro. Y comenzó a contarme una historia de haber estado 3 meses en el hospital de Roatán con su hijo que había nacido de 1,5 libras de peso, y desde que nació estuvo 3 meses en una incubadora. Nació sin sus oídos formados, sin sus ojos formados, sin su nariz formada, sin su boca formada. Y estuvo en la incubadora 3 meses con esa madre que era su primer hijo que tenía. Y ella me dijo: yo ayuné, oré, doblé rodillas y estuve allí en el hospital 3 meses y vi el milagro de verle en la incubadora a mi hijo formársele la boca, la nariz, los oídos y los ojos. Y ahora ya tiene como 2, asumí que tiene como 2 años. Y cuando se bajó del bus, esta muchacha salió corriendo para su casa a ver cómo estaba su hijo, que prácticamente es un milagro que solamente Dios se lo pudo hacer. Y ella me decía: cuando yo estaba ahí en el hospital, 3 madres abandonaron sus hijos ahí en el hospital y los dejaron botados. Y yo decía: y yo aquí, Señor, queriendo que mi hijo pueda crecer rápidamente, y esos niños ahí sanos totalmente los dejaron abandonados allí en el hospital. En una gran necesidad como esa, solamente Jesús pudo estar con esta mujer y darle la oportunidad de ver a su hijo crecer, no dentro de su vientre. Imagínense, 1,5 libras. Y ahora es un niño común y corriente, normal, porque Dios le hizo el milagro. Tal vez no nos identificamos con Bartimeo, pero sí podemos identificarnos con él en cualquier situación en la que nosotros podamos estar viviendo. Tal vez no de la magnitud de Bartimeo, de no poder ver la luz de un nuevo día, pero probablemente estemos en alguna leve, breve o grande necesidad de cambio en nuestra vida. Déjeme decirle en este día, necesitamos saber lo siguiente: Dios puede cambiar radicalmente nuestra vida. Yo quiero que piense en esta pregunta: ¿cómo puede cambiar radicalmente Dios nuestra vida? ¿Cómo puede Dios radicalmente cambiar tu vida? Y déjame decirte, Dios puede cambiarla. Dios puede cambiarla de la siguiente manera. Número 1,
debe existir un conocimiento de nuestra condición. Debe existir el conocimiento de cuál es tu condición. Marcos 10:51. A nadie se le puede ayudar sin que antes esa persona acepte que necesita ayuda. Eso es necesario entenderle. Si tú no aceptas ante Dios que eres un pecador, ¿cómo Dios puede llegar a perdonarte? Mientras el alcohólico no acepte que lo es, jamás podrá llegar a curarse totalmente. Bartimeo conocía su condición, no podía ver, estaba más que consciente de su condición, era ciego por mucho tiempo, que quisiera ignorar su realidad de ceguera física. Él sabía que eso era su realidad. Al ver la oscuridad, cada día que pasaba y que tenía que pisar la tierra, aceptando esa triste realidad de ser ciego, Marcos 10:51. Él conocía su condición, sin embargo, tenía esperanzas de que algún día las cosas pudieran cambiar para él y que por alguna razón dejaría de ser el que pedía limosnas al lado del camino. Nuestra vida enfrenta condiciones diferentes para cada quien, probablemente no las que quisiéramos. Los niños enfrentan problemas en su etapa de niñez. Los jóvenes enfrentan situaciones difíciles en su etapa de adolescencia y juventud. Y nosotros los adultos enfrentamos situaciones difíciles de manera diferente. No las que quisiéramos, o con las que soñamos, o las situaciones con las que desearíamos no haber pasado, pero no podemos decidir si voy a pasar por esta situación o por esta otra. Pero ignorar la realidad de nuestra condición nos cierra las puertas para que Dios pueda hacer algo diferente en nuestras vidas. Si tú ignoras tu condición, estás cerrando la puerta a que Dios pueda hacer algo en tu vida. Bartimeo no ignoró su condición y eso le dio el optimismo de que un día su vida podía cambiar. No puedes ignorar que necesitas ayuda. No podemos ignorar que en algún área de nuestra vida necesitamos ayuda. En un matrimonio, los cónyuges no pueden ignorar su problema y decir que no ocupan ayuda. Un joven que está en medio de las drogas no puede ignorar que está en medio de un gran problema. La infidelidad a Dios como cristianos o la infidelidad en medio de los cónyuges es un problema grande que no se puede ignorar y ellos no lo pueden ignorar, pero cuando lo ignoran, ese problema se va haciendo más grande y más grande, perdiendo toda posibilidad de poder sanar. Las heridas interiores, lo que te marcó y afectó desde niño, desde niña, desde joven o desde adulto o recientemente, esa herida interior, si tú la metes a ese disco duro de reserva ahí en tu cerebro, ahí se va a quedar olvidada. Si la ignoras, esa herida va a sanar por encima, pero va a estar guardada ahí interiormente, y cuando en algún momento circunstancial de tu vida regrese, te va a afectar. Porque el problema hay que atacarle la raíz. No podemos ignorar que si hay orgullo, arrogancia, insolencia, son aspectos que van a dañar nuestra vida de una u otra manera. O la falta de perdón. Si lo ignoras,
Estás perdiendo toda posibilidad de que pueda haber un cambio radical en tu vida. Necesitamos conocer en primer lugar nuestra condición si queremos que nuestra vida tenga un cambio. A veces tú puedes estar sana completamente. No puede haber nada que haya marcado tu vida, ni desde niño, ni joven, ni adulto. Pero a veces esta simple palabra que pueda estar injertada en nuestra mente y en nuestra vida, orgullo, te puede limitar a que puedas obtener los cambios necesarios en tu vida. El simplemente orgullo nos puede limitar a poder avanzar y a poner el pie en la siguiente grada. Entonces, mis hermanos, necesitamos reconocer nuestra condición. Bartimeo sabía su realidad. Y número 2, debemos ignorar las circunstancias. Marcos 10:48. El valor o la firmeza al actuar va a determinar en gran manera que exista o no un cambio en nuestra vida. Marcos 10:48. Cuando Bartimeo intentaba acercarse a Jesucristo a través de los únicos medios con los que él podía echar mano, no fallaron los obstáculos en el camino. Muchas personas le decían que se callara. Bartimeo sabía que esas personas no tenían el poder de cambiar su situación, por lo tanto, ignoró y gritaba aún más fuerte. Las personas que estaban siguiendo a Jesús en ese momento le decían a Bartimeo: cállate, no molestes al maestro. Y a saber cuántas expresiones Bartimeo escuchó. Pero dice la palabra que Bartimeo, cuando más le decían que se callara, más gritaba y decía: Jesús, hijo de David. Ignorando lo que la gente decía. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desanimamos porque a veces nos dicen: si vos a nada vas a la iglesia? ¿Y qué andas haciendo ahí? De nada te sirve que vayas ahí con tu Biblia a la iglesia. De nada te sirve que escuches ese programa cristiano. De nada te sirve que sirvas en la iglesia, que hagas esto, que hagas lo otro, que te involucres en cada una de las actividades. Y tratan de desanimarnos. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Más que le decía a la gente cosas, él más gritaba: Jesús, hijo de David. Más que hablen de nosotros, más debemos acercarnos a Jesús. Más que digan algo acerca de ti, más acércate a Jesús y vas a experimentar el verdadero cambio en tu vida, radical cambio. Algunas ocasiones no solo son personas las que tratan de detenernos. Cuando queremos llegar a Jesucristo para lograr esos cambios importantes en nuestra vida, también son nuestros pensamientos, tus pensamientos, que nos dicen que no somos dignos. Y tú te preguntas en tu propia mente: ¿lo podré lograr? ¿Irá a ocurrir algún cambio en mi vida? ¿O es que ese estilo de vida no es el que es para mí? La vida cristiana solo es para las personas que viven una vida tranquila, sin tacha, santas, santos. No, la vida cristiana, mi hermano y mi hermana, es para los pecadores. No hay ningún cristiano que no sea pecador. Pero déjame decirte en este momento, el peor enemigo en contra de tu cambio puede ser tu propia mente, puede ser tú mismo, puede ser tú misma. A veces los obstáculos no los encontramos en algo que te marcó, en algo que alguien te dijo, sino en lo que tu propia mente te está diciendo. A veces eres tú misma, tú mismo, que no te dejas avanzar. Y tenemos que hacer caso omiso
a todos esos pensamientos que están en nuestra mente. Pero las circunstancias no van a cambiar nuestra condición. Solo Jesús puede hacer eso, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Cuando cada situación o cuando cada circunstancia te digan que no puedes, tú debes gritar aún más fuerte: Jesús. Porque así lo hizo Bartimeo, Marcos 10:48. Cuando alguien te dice no puedes, tú grita: claro que puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te dice tú no tienes ningún don, dice la palabra de Dios de que desde que antes que nacieras, desde que estabas en el tiempo de la concepción, Jesucristo, Dios, había determinado y te hizo nacer con dones natos y con otros dones que has aprendido en el camino. La palabra de Dios te ha dotado de grandes cualidades y tú puedes mencionar muchas en este momento, pero no permitas que alguien te diga que no puedes o que no tienes el don. Y yo te digo, aunque la gente te diga cosas y trate de pararte, Jesús te dice: yo quiero escucharte. Jesús se detiene, así como se detuvo para escuchar a Bartimeo, y te dice: yo quiero escucharte. Yo quiero caminar contigo. Y cuando está platicando contigo, Él te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y esa será para ti tu gran oportunidad de decirle al Señor Jesús qué quieres que Él haga por ti. No sé si es en tu vida personal, si es en tu matrimonio, si es en tus estudios, si es en las heridas interiores del alma, si es por falta de perdón. ¿En qué Jesús puede hacer algo por ti? En tercer lugar, debes quitar lo que estorba en el camino y que no te permite avanzar. ¿Qué es lo que te estorba en tu vida cristiana que no te permite avanzar? Marcos 10, versículo 50. La capa de Bartimeo lo caracterizaba como un ciego. Era un estigma, un estereotipo o una marca de quién él era. Hay personas aquí en este barrio que están estereotipadas, estigmatizadas. Gracias, Jennifer. A veces se me enreda la lengua aquí, ¿verdad? Estigmatizadas, que por lo que son, por la forma de cómo son siempre, donde quiera que estén o las veamos, sabemos quiénes son y cómo son esas personas. Bartimeo estaba a la orilla del camino con su capa y todo el mundo sabía, cuando miraban a Bartimeo con esa capa, estaban hablando del ciego a la cual debían darle una limosna. Debes quitar lo que te estorba para el cambio y que no te permite avanzar. Cuando Bartimeo se acerca a Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice que se quitó la capa. Yo me imagino el gran peso de encima que fue quitado de Bartimeo cuando esa capa salió volando. Probablemente era su única posesión, lo único que tenía. Pero él sabía que su vida estaba a punto de cambiar y no quería que el pasado le recordara las desgracias que algún tiempo vivió y que no quería tener en su vida. Él no quería que nada le recordara lo que le había estigmatizado. Aquello que había hecho de él una persona
que todo el mundo sabía quién era al lado del camino. Él ya no necesitaba esa capa. Seguramente que lo que nos estorba para un cambio en nuestra vida no es una capa, de eso yo estoy seguro. Pero ¿qué es lo que te estorba para cambiar en tu vida? ¿Qué tal si le ponemos nombre a lo que te estorba? Pongámosle como le queramos poner. Tal vez esa capa es el qué dirán. Yo no hago esto porque a saber qué van a pensar de mí, a saber qué van a decir de mí, qué va a pensar la vecina, qué va a pensar el vecino. ¿Qué pensarán de mí? Yo no puedo seguir a Jesús. Yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz. Hay mucho orgullo y arrogancia y crees que no necesitas ayuda. Y Bartimeo se despojó de todo eso. O quizás hay algún rencor que no hemos dejado atrás, sino que está ahí en el más recóndito espacio de ese disco duro en tu cerebro. Pero yo te digo en esta mañana, Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. No permitas que una marca de tu pasado te quite esa oportunidad. ¿Qué es lo que estorba tu crecimiento? Se cuenta una historia de una familia, pero muy pobre, que así como Bartimeo probablemente la única posesión que tenía era su capa. Esta familia tenía una vaca que todos los días en la mañana se levantaban, le ordeñaban la leche y la tomaban. Y ese era parte del sustento de su vida diaria. Y un día llegó un hombre de negocios con un alumno y se acercó a esa familia y le dijo: ¿ves esa familia? Esa vaca es la única posesión que tienen, aparte de su casucha en la que vivían y unos terrenos que estaban ahí. Su vaca es la única posesión que tienen. Y vino aquel hombre de negocios, agarró una escopeta, le apuntó a aquella vaca y la mató. Y aquel alumno le dijo: pero Señor, ¿por qué hizo eso? Si esa es la única posesión de esa familia, esa vaca, y tú se las mataste. Y aquel hombre puso la escopeta en las manos de aquel alumno y le dijo: vámonos. Y se fueron de aquel lugar. Allá después de un tiempo, después de un año, aquel hombre de negocios volvió a regresar con su alumno a aquel lugar. Y cuando regresaron, el alumno empezaba a buscar aquella casucha, aquella familia que él había visto y aquel gran montarral, y caminaban, ¿verdad?, por aquel lugar y no encontraban nada. No encontraban totalmente nada. Y el alumno le dice a aquel hombre de negocios: Señor, le dice, pero ¿dónde está esta familia? Usted le mató la vaca y esta gente probablemente se murió de hambre porque lo único que tenían, usted se los mató. Y seguían caminando, y después de caminar por unas veredas, se encontraron con una gran casa. Con una gran casa. Y entraron a esa casa y le preguntó: ¿usted conoce a una familia que vivía por este sector que tenían una vaca que ordeñaban todos los días? Y el hombre de esa casa salió y le dijo: yo soy el jefe de esa familia. Si no me hubieran matado aquella vaca, que era mi única posesión, yo no hubiera pensado en qué iba a hacer para sostener mi familia. Comencé a cultivar todas las tierras que yo tenía
Y comencé a hacer mucho dinero y una familia próspera. Construí esta casa, tengo muchas vacas. Pero si no me hubieran matado esa vaca, yo no hubiera hecho los cambios que necesitaba hacer en mi vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué tú te tienes que deshacer que está obstaculizando tu crecimiento, que tú vayas más y más y más para adelante? ¿De qué tú te tienes que deshacer? ¿O qué tiene alguien que ir y matar lo que tienes ahí para que tú puedas hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida? Dios quiere hacer algo diferente en tu vida, pero no permitas que las cosas del pasado interfieran en las cosas del futuro. No sé si tu situación sea tan difícil como la de Bartimeo, o como la de aquella familia que solo tenía una vaca, o como la de esta dama que estuvo 3 meses en el hospital con su niño que nació de 1,5 libras, sin sus ojos, sin sus oídos, sin su nariz. Lo que sí sé es que como seres humanos necesitamos de Dios para que nuestra vida pueda ser cambiada. No precisamente para recobrar la vista física, pero sí para recobrar nuestra vista espiritual. Ya no veamos tan oscuro, sino que veamos más claramente. Pablo dice que cuando nos miramos en un espejo, nos vemos realmente como somos en realidad. Comienza a ver tu vida desde adentro. Desde adentro. Comienza a ver tu vida desde tu corazón, con los ojos de Dios. Lo mejor de esto es que Dios quiere cambiar nuestra situación. Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que yo sea diferente. Dios quiere que los niños sean diferentes, que los jóvenes sean diferentes, que los adultos seamos diferentes. Dios quiere cambiar nuestra situación. Es más, nos pregunta a través de la palabra de Dios, a través de este evangelio, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le vas a responder? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Piensa en esta pregunta y respóndele a Dios. Dile al Señor, cambia mi vida, cambia mi situación. Y tú sabes cuál es, tú conoces cuál es. Cuando un corazón se queda ciego, el ser humano se vuelve lleno de amargura, triste, frustrado, antipático contra todas las cosas que pasan a su alrededor. Que tu corazón no se quede ciego espiritualmente, para que tú no tengas que pasar por ser amargado o amargada, triste, frustrado o frustrada, o antipática o antipático, sino que Dios cambie tu vida para el bien. Siga haciendo transformación en nuestra vida. Siga haciendo los ajustes necesarios en nuestra vida. A la humanidad en la actualidad le cuesta saber que Dios le ama. En medio de este mundo globalizado en que vivimos, yo le digo, Cristo te ama, y la persona te queda viendo sorprendida o sorprendido. Al ser humano le cuesta entender que Cristo le ama con un amor especial y que Dios quiere hacer algo por cada uno de una forma personal, porque Jesucristo no trata en grupo, Jesucristo trata personalmente contigo. Pensemos en estas palabras de Jesús a Bartimeo: haré por ti lo que tú me pidas. Esas son las palabras implícitas allí en este evangelio, en Marcos 10:52. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Jesús prácticamente le dijo a Bartimeo: haré por ti lo que tú me pidas. ¿Cuál era el deseo de Bartimeo? Recobrar la vista. Y Jesús le dijo: puedes irte. Jesús ni tan siquiera puso sus dedos sobre los ojos de Bartimeo.
Ni tan siquiera le tocó, sino que simplemente le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Haré por ti lo que me pidas. Y esa fue la muestra de su gran amor, que no tiene límites. ¿Y dónde está el amor sin límites para nosotros? Está demostrado ahí en la cruz del Calvario, mis hermanos. Hoy Jesucristo está pasando de una manera espiritual por tu vida, como sucedió hace muchos años en el camino donde estaba Bartimeo. Y qué bueno que Bartimeo aprovechó esa oportunidad, porque sabe, Jesucristo nunca más volvió a pasar por ese lugar. Y Jesucristo puede estar llamándote, puede estar hablándote hoy, pero probablemente no vuelvas a escuchar el llamado de Jesús para hacer ajustes y cambios en tu vida. Pero sí, Dios te dará nuevas oportunidades, pero de la manera en que Dios te lo dijo hoy, tal vez no lo vas a volver a escuchar. Puede ser que aún esa área de tu vida sigue igual que hace 20 años, que hace 10 años, que hace un año. Pero que cuando Jesús pasa por tu vida, o cuando Jesús pasó por tu vida, no aprovechaste esa oportunidad. Porque hace 10 años, o hace 20, o hace más, Jesús pasó. Pero te imaginas si en ese tiempo tú hubieras dicho, le hubieras dicho al Señor: yo quiero que hagas esto por mí y por mi vida. Estuviésemos en una condición diferente. ¿Saben? Mientras practicábamos la música el viernes, yo les compartía a los demás en el grupo que cuando tenía 17 años aprendí a tocar guitarra, pero nunca me preocupé por perfeccionarla. Y entonces uno de los que estaban en el grupo me dice: ¿se imagina si hace 17 años, si desde cuando tenía 17 años y hoy tengo 49, usted hubiera practicado todos los días? Usted fuera un profesional en la guitarra. Pero como no practiqué, tuve la oportunidad, pero no la tomé para poderlo practicar, sino que me conformé a simplemente cantar canciones acompañando la melodía. Y puede ser que eso te esté pasando a ti. Estás conformándote a simplemente vivir el día a día. Vivir como si no hay ajustes que hay que hacer en nuestra vida. Y yo digo, qué bueno que Bartimeo aprovechó esa oportunidad, porque Jesús probablemente no volver a pasar por ese camino. ¿Qué quieres que haga por ti?, te pregunta Jesús. Y si quieres que Dios haga algo por ti, ¿qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Eso solamente tú lo sabes. Pero yo te digo en esta mañana, hay una cosa que necesitas entender. Necesitas entender cuál es tu condición. Y número 2, necesitas ignorar las circunstancias o a las personas que te dicen que no puedes. Y número 3, debes quitar lo que te estorba para que el milagro pueda suceder en tu vida. Número 1, reconocer tu condición. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Número 2, ignorar las circunstancias, lo que la gente te diga o lo que la gente te esté diciendo. Ignóralo. Y número 3, quítate lo que te estorba. Hay cargas. Nuestros hombros pueden estar cargados de muchas situaciones. Quítate esas cargas de encima, lo que te estorba. Quítatelo para que Dios pueda hacer el milagro en tu vida. Pero yo te digo, debes saber que lo que para los seres humanos es imposible, para Dios no lo es.
Muchas personas decían, no molestes al maestro, y él gritaba más. Pero Jesús una vez más demostró que lo que para el ser humano es imposible, es posible para Dios. Porque la palabra dice, al que cree, le es posible. Al que cree, le es posible. Y lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Y Hebreos 11:1, hablando de la fe, Jesús le dijo a Bartimeo, por tu fe has sido sanado. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Si tú puedes creer en que Jesús puede hacer algo por ti que no estás viendo, Jesús se puede acercar a ti y te puede decir, vete en paz. Lo que deseaste en tu corazón ha sido hecho. Ponte de pie para que podamos orar en esta mañana. Debes reconocer tu condición. Ignora lo que la gente te diga y quita de tu vida lo que te estorba. 3 cosas quiero terminar diciéndote en esta mañana. Reconoce tu condición, cualquiera que sea tu condición. Número 2, ignora lo que la gente te diga. Y número 3, aparta de ti lo que te estorba. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en esta mañana que puedas venir a nuestra vida, puedas venir a nuestra mente, puedas venir a nuestro corazón y nos puedas enseñar a través de tu palabra que cualquiera que sea nuestra condición, la reconocemos. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad, nuestra condición, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nadie como tú. Lo que para nosotros es imposible, no es imposible para tú, oh Dios. Tú eres todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Ayúdanos a ignorar las circunstancias, lo que me digan, lo que piensen de mí, lo que la otra gente diga o piense. Ayúdame a ignorarlo, que esa palabra, que esos sentimientos y pensamientos no lleguen a mi mente y a mi corazón. Ayúdame a ignorar lo que digan o piensen acerca de mí, oh Dios. Pero también ayúdame a quitar de mi vida todo lo que me estorba para crecer, para hacer los ajustes en mi vida. Ayúdame, Señor, a quitar esa carga emocional, ese estrés, esa situación difícil en mi vida, ese orgullo, arrogancia, insolencia, falta de perdón. Ayúdame, Señor, a que toda esa carga, eso que estorba el milagro en mi vida, lo pueda quitar para que pueda avanzar. Ayúdame a que lo pueda quitar para que yo pueda avanzar, reconociendo mi condición, ignorando lo que la gente dice acerca de mí. Quita lo que estorba mi crecimiento espiritual en mi vida. Yo reconozco, Señor, mi condición. Y reconozco también que solamente tú me puedes ayudar, porque tú eres el Dios todopoderoso que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios e hiciste que este pueblo caminara por tierra seca y cantaran el himno de victoria del otro lado del mar. Solo tú lo puedes hacer, oh Dios. No hay nadie que lo pueda hacer. Nosotros no podemos, ninguna persona lo puede hacer, pero tú, oh Dios, lo puedes hacer. Ahora repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco mi condición y yo sé que no lo puedo hacer yo, pero tú sí lo puedes hacer. Ayúdame a ignorar las circunstancias, el pasado que no afecte tu presente ni tu futuro.
Ayúdame a ignorar lo que otros piensen y digan acerca de mí. Pero también ayúdame a quitar de mi vida todo lo que estorba mi crecimiento y que mi vida sea fructífera. Jesús te dice en esta mañana: vete en paz. Por tu fe, los deseos de tu corazón son concedidos. Lo declaramos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.